Diga, hemos confiado en su santo nombre. Por lo tanto, 2023 lo terminamos en victoria, no en fracaso, en salud, no en enfermedad, restaurados, no destruidos, arriba y no abajo. Dice el Salmo 33, verso 1, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Las palabras de Dios tienen diferentes componentes. Por ejemplo, la palabra nos habla de los atributos de Dios. La palabra nos habla de los hechos de Dios. No es lo mismo los atributos que los hechos. Cuando hablamos de los atributos estamos refiriéndonos a la adoración. Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Eso es la adoración. La alabanza es cuando hablamos de los hechos de Dios. Cuando hablamos de alabanzas, estamos hablando de lo que Dios hace o ha hecho. Mucha gente necesita volver a recuperar la integridad. Y cuando yo hablo de integridad, yo no estoy diciendo que es ser perfecto, porque el único hombre perfecto que ha existido se llama Jesucristo. Pero, ¿y por qué es perfecto? Porque Él es Dios que se hizo hombre. No es un hombre más. Es Dios que tomó la forma de hombre para habitar entre nosotros. Entonces, la integridad, ¿en qué consiste? La integridad es la capacidad que tenemos de que todas las áreas de nuestra vida estén a la luz de Dios. O sea, donde no tenemos nada escondido, donde la gente pueda vernos cómo somos tanto en la iglesia como afuera de la iglesia. Tenemos una costumbre y es que a veces pensamos que los demás tienen que tener una buena imagen de nosotros. Y yo quiero que usted me escuche esto, porque la integridad no es la imagen que otros tienen de nosotros. Integridad es que Jesús pueda formar su imagen en nosotros. Voy a volverlo a repetir. Integridad no es lo que otros ven de mí o lo que yo espero o pretendo que otros vean en mí. Integridad es la imagen de Dios en el hombre. Recordemos Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Hagamos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Integridad es restaurar la imagen de Dios en nosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Toda la humanidad tiene desdibujada la imagen de Dios en su vida. Al ser humano lo gobierna más el temor muchas veces, más la culpa, las cargas que otros ponen, las cargas que a veces Satanás coloca, pero no la imagen de Dios. Y que recuperar esa imagen y entender, nosotros somos imagen de Dios. De todos, yo soy imagen de Dios. Entonces la gente no entiende esa palabra en el contexto que piensan que es el físico. Físicamente todos somos similares, todos somos iguales, pero imagen no se refiere al físico. Imagen se refiere a carácter. Integridad es carácter. Integridad es lo que yo soy cuando nadie me ve. ¿Cómo manejo el dinero cuando nadie me ve? ¿Cómo me manejo en mi intimidad cuando nadie me ve? ¿Cómo me manejo con el sexo opuesto cuando nadie me ve? Eso es integridad. Y el Señor ama la integridad en los que lo alaban. Verso 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Ahí está hablando de los instrumentos, de interpretarlos bien. Primero la integridad y luego la música que hacemos para Dios tiene que hacerse bien. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, yo sé que usted no va a decir un fuerte amén, pero ¿cuántos sienten que nuestro grupo de alabanza cada vez lo está haciendo mejor?
Ahora, hacer música para Dios obviamente es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una comunión con Dios. La música que no es para Dios es simplemente una expresión del alma de lo que el ser humano ha vivido. Pero para poder hablar de Dios, primero tengo que conocerlo. Para poderle cantarle a Dios, tengo que saber quién es el Dios al que yo le estoy cantando. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, no es solo que yo digo, bueno, ¿qué le voy a cantar a Dios? Yo le voy a cantar a Dios. Bueno, cántele a Dios, pero usted tiene que tener un conocimiento bíblico para que usted escuche canciones que usted sepa, oiga, esa canción sí tiene contenido bíblico. No sé si me estoy haciendo entender. Hay muchas canciones cristianas que no son correctas. Me explico. Hay canciones cristianas que alimentan la depresión. Esa es una canción que está en la raya entre estar hablando lo que Dios quiere hacer, pero terminar es hablando más de lo que el diablo quiere hacer. Está mal ignorar al diablo. La Biblia dice, no ignores las maquinaciones del diablo. Pero la Biblia no dice que vivamos hablando del diablo. No estoy diciendo, porque también es un mito, que decir diablo, 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 y entonces se aparece el diablo. No, eso es un mito, no. El diablo se aparece es donde de verdad lo invocan y donde le abren la puerta. ¿Y cómo se le abre la puerta al diablo? A través del pecado. ¿Cuántos están acá conmigo? Que las adoraciones y las canciones son para exaltar quién es Dios, qué hace Dios y lo que producen esas dos cosas que tienen que ver con Dios, lo que Él es y lo que Él hace. Y eso es lo que se convierte en alabanza y adoración. Verso 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es fiel. ¿Y qué significa fidelidad? Que no hay ninguna parte de Dios donde Él falle. Voy a volverlo a repetir. Fidelidad significa que no hay ningún átomo de Dios, para hacerme entender, ningún pedacito de Dios donde Dios pueda fallar. Si Dios fallara, no sería Dios. No hay un lugar o un pedazo del ser de Dios donde Él tenga error, porque si tuviera error, no sería Dios. Dios es fiel. Él ama la justicia y el juicio. Dios es un Dios justo. Tenemos que entenderlo, aunque en este mundo hay mucha injusticia, tenemos que entender que Dios sí es justo. La justicia del hombre no es la justicia de Dios. El libro de Santiago dice que la ira del ser humano o del hombre, cuando la Biblia habla del hombre se refiere al ser humano, hombre en la Biblia significa varón y hembra. Cuando la Biblia dice el hombre, no está hablando del macho, no está hablando masculino, está hablando del ser humano. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso lo dice el libro de Santiago. Y el libro de los Hebreos dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar al enojo o a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. O sea, si dice la Escritura y es Dios el que dice estas palabras, yo le pagaré a cada quien, yo voy a vengarme, a hacer venganza o justicia, la hace Dios, no nosotros. Pero eso es parte de la rectitud y de la fidelidad de Dios. Dios ama la justicia y el juicio, y tenemos que entender que Dios, aunque es bueno, aunque pone el sol sobre todos, aunque llueve para todos, aunque los plátanos se cosechan para todos, los mangos, las frutas, los duraznos son para todos, porque Dios es bueno, y ahí dice que de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Aún así tenemos que entender que Dios es un Dios que es justo. O sea, que no le va a ir bien igual al hombre que es impío que al hombre que es un hombre de Dios. Pero al final, Dios a los dos no les va a dar el mismo trato. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque si no, no sería un Dios justo. Seguimos. Por la palabra de Jehová fueron
hechos los cielos, de ellos por el aliento de su boca. Cuando la Biblia habla del ejército de los cielos, está hablando de los ángeles. Por ejemplo, dice en el Antiguo Testamento mucho este término, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando dice Jehová de los ejércitos, significa que tiene muchos ejércitos, es decir, hay muchísimos millones de ángeles. Es incalculable. En Apocalipsis tú puedes leer que dice que en el juicio final aparecieron millones de ángeles. Y está escrito en Apocalipsis el juicio final. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Génesis en la creación dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Hay personas que creen que la tierra es redonda y otras que la tierra es plana. Y hay versículos de la Biblia donde habla de la redondez de la tierra en el libro de Job, pero también habla partes donde está hablando de la planicie o superficie de la tierra. Yo te quiero decir, por lo que yo he estudiado, ¿qué te puedo decir? Esa tierra es muchísimo más grande que lo que muestran en las películas. Porque quiero que pienses esto. Dios es demasiado grande. Es tan grande, dice la Biblia, que ni los cielos de los cielos pueden contener la gloria de Dios. O sea, voy a tratar de explicártelo para poder ministrarte a la mente lo que dice esta palabra. Es tan grande Dios que nuestra boca no alcanza a explicar la grandeza de Dios. Yo he visto la grandeza de Dios, yo te lo puedo decir. Ninguno ha visto a Dios con los ojos, porque dice el Antiguo Testamento que cualquiera que vea a Dios con los ojos se muere. No hay hombre que vea a Dios cara a cara y viva. Ninguno ha podido ver a Dios cara a cara. El único que lo pudo ver cara a cara fue Adán antes del pecado. Pero después que el pecado entró a la tierra y a la humanidad, jamás Dios se le volvió a aparecer cara a cara a ningún ser humano. Lo único que hacía Dios era responder las oraciones desde Adán y Eva hasta acá. O sea, aún ellos después de pecar, ellos oraban y pedían perdón, y Dios se les aparecía y Dios se les manifestaba. Y ellos querían volver nuevamente al jardín del Edén, pero Dios les dijo que el castigo por el pecado era que nunca más volverían a estar en el paraíso, sino hasta el tiempo del fin, cuando el ser humano haya recibido la redención y viniera el Mesías, es decir, el Cristo, a salvarnos de la condenación eterna. Aleluya. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y voy a tratar de explicar esta parte, que es la parte más difícil de explicar para todas las personas. Pastor, ¿qué es temor de Dios? Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor de Dios es, la palabra lo traduce, es entender que Dios está delante de mí, me está mirando, y Él ve todo lo que yo hago, lo que yo digo, todo lo ve. Ese es el temor de Dios, lo que nos enseñaban desde pequeño. No diga mentiras porque Dios lo está oyendo. Eso es temor de Dios. No es que yo le tengo miedo a Dios, es una expresión simplemente bíblica para reconocer la presencia de Dios en todo lugar. Si yo voy afuera, yo siempre pongo este ejemplo, ya perdí la cuenta cuántos años yo he casado, yo voy para 17 años ya, ¿cierto? Ya el otro año cumplo 17 y Dios mío santísimo. Y hace 20 años que conocí a mi esposa, ¿cómo pasa el tiempo? Pero si yo voy afuera, y digamos que estoy en la calle, en un centro comercial, estoy solo, y yo voy así, bien, o sea, bien bañadito, bien peluqueadito como estoy en este momento, y aparece alguna que otra mujer y me mira. El temor de Dios es qué actitud tengo yo, aunque no está ahí mi esposa. ¿Cuántos me están entendiendo? Esto me ha ayudado a guardarme mucho hasta el día de hoy. Entonces, como Dios me está viendo, pues yo no me voy a portar mal. Ese es el secreto. Saber que donde estemos está la presencia de Dios.
Si yo voy a un restaurante solo y me atiende una mesera, estoy hablando cosas que le pasan a cualquiera. Y la mesera llega y lo ve a uno solo. Buenas, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Acá está el menú. Si yo sé que la presencia de Dios está ahí en el restaurante, yo voy a tratar a la mesera como lo he hecho siempre, aún desde que era soltero hasta el día de hoy, con respeto, sin coquetear, sin pedir el número del teléfono, sin dar el número del teléfono. Temor de Dios es solo ser consciente de la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú vas y haces negocios, ¿tú en qué estás pensando? Dios te está viendo. Cuando tú compras algo, cuando tú vendes algo, cuando tú le dices algo a tu esposa o a tu esposo, yo creo que lo más difícil es aprender a poder hablar con la verdad con la pareja para que no haya problemas. Pero el temor de Dios es aprender a poder hablar con la verdad, a decir, sí, fue así, me comí las galletas, los niños, sí mami, me comí el chocorramo. ¿Cuántos me están entendiendo? Verso 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Qué hace Dios? Eso es alabanza. ¿Qué hace Dios? Dios es experto en hacer que las naciones se le frustren sus planes. Escuche esto que estoy explicando hoy, porque es importante para este tiempo que estamos viviendo. Estamos en el tiempo final. Estamos en el tiempo en donde las naciones va rumbo para un nuevo orden mundial, para establecer una agenda llamada la Agenda 2030. Esa agenda ya se sabe que es mundial, tiene una agenda reduccionista de población, unificar la religión, unificar la moneda, la economía y hacer que el mundo entero y las naciones dependan de un gobierno y no de Dios. O sea, en otras palabras, en las naciones, en todas las naciones de la tierra en este instante, los gobiernos quieren ser el Dios de la gente. Pero yo te tengo buenas noticias hoy, porque Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. No más lo que pasó con Hitler. ¿Usted sabe qué pasó con Adolfo Hitler? Él tenía un plan, ¿cierto?, de dominación mundial. No era un plan de dominación en Europa. Era un plan de dominación mundial. Y si no se levanta la iglesia en Europa, en Inglaterra específicamente, a orar, Hitler hubiese logrado lo que se propuso. Pero Dios hizo nulo el consejo de Alemania y frustró las maquinaciones de Alemania. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que cualquier presidente que se levante ahorita en el 2026, sea que cambien la Constitución o no, acuérdese de mis palabras, va a poder hacer lo que quiera sin el permiso de Dios? No. Pero esto hay que hablarlo. Cuando un gobernante dice, yo no sé si Dios exista, y no me refiero solamente al presidente de Colombia, sino a muchos que han pasado por esta tierra y han cogido algo de poder. Si Dios existe, ojalá que exista. Es muy peligroso cuando el que gobierna no cree que Dios existe, porque entonces no existe el temor de Dios en esa persona. Entonces cualquier ley, cualquier proyecto de ley o cualquier cosa que hagan va a ser en contra de la ley de Dios. Y si hacen proyectos o leyes que van en contra de Dios, Dios se va a poner en contra de esos gobiernos, hermano. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Quién va a ser bienaventurado? O sea, triplemente bendecido, dice la palabra. Nuevo Testamento, epístolas de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la triple bendición. Dios quiere que seamos benditos. Alma, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Hay gente que busca la bendición en el cuerpo, pero el alma se está quemando en el infierno. ¿Cuántos me están entendiendo? Y otros han buscado tener salva su alma, pero no cuidan el cuerpo. Dios quiere bendecir
todo. Unos son muy espirituales, pero no ven la bendición económica. Otros tienen mucha bendición económica, pero no son espirituales. Pero Dios quiere darnos esa triple bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Dios quiere que tú seas bienaventurado. Quiero que griten todos fuerte conmigo y diga, bienaventurados. Cuando usted se pregunte para el 31 de diciembre si Jesucristo no ha venido por nosotros antes de eso, siempre hay que aclarar que no sabemos cuándo Jesús venga por nosotros. Nadie tiene la vida comprada y Jesús no sabemos cuándo venga, está muy pronto por venir, pero el 31 de diciembre, si Jesús no ha venido antes, tenemos que decir esta palabra antes de celebrar el año nuevo y decir bienaventurados. ¿Por qué? Porque mucha gente se está muriendo y Dios nos sigue teniendo con vida. Pastor, hemos pasado mucha enfermedad, todos hemos pasado enfermedad, pero aún así Dios ha traído sanidad. Hemos pasado momentos difíciles, pero bienaventurados, dice Mateo capítulo 5 en la bienaventuranza de nuestro Señor Jesús. Los que lloran porque serán consolados, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y la Biblia dice que hemos sido consolados para consolar a otros. Hemos sido sanados para sanar a otros. Hemos sido liberados para liberar a otros. Hemos sido rescatados para que otros sean rescatados por nosotros. Estamos en el camino a la bendición plena que Dios tiene para nosotros. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Tienes que recordar esto. ¿Quién hizo tu corazón? Dios. Y como Dios hizo tu corazón no puede seguir herido. Y como Dios hizo tu corazón no puede seguir herido. No puede seguir duro. No puede seguir terco. No puede seguir frío. No puede seguir necio. Ni puede seguir sordo a la voz de Dios. Porque Él hizo nuestro corazón. Él está atento a todas las obras de nosotros para conocer qué hay en nuestro corazón. Deuteronomio dice en el capítulo 8 que Jehová pasó a Israel por el desierto para probarlo, para saber qué había en tu corazón, si habías de obedecer o no a los mandatos de Jehová tu Dios. Y a esa palabra cuando yo la recuerdo me dan ganas de llorar, me quebranta, porque dice, te dio comida del cielo que antes no habías comido, el maná que desciende del cielo, comida que nunca tus padres habían comido ni tus ancestros, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Que nos tiene con vida la palabra de Dios. No son los hombres, no es el trabajo, no es nuestro esfuerzo, no es el mucho ejercicio. Tú has visto a esta gente que es culturista, que alza pesas y se obsesionaron tanto con el culturismo y se murieron antes de los 50 años. Porque no es, y sí hay que hacer ejercicio, pero nadie le puede garantizar a uno un día más de vida por alzar pesas, por hacer mucho ejercicio, por hacer aeróbicos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Lo que nos tiene vivos es la palabra de Dios. Claro que sí, ejercítese. No sea sedentario, no se quede quieto. Mueva el esqueleto. Pero sobre todo deje que su corazón sea movido por Dios. Porque si Dios mueve tu corazón, entonces tu vida no va a ser igual que lo que era. Amén. Estoy en la parte final. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Esta palabra Dios me la dio a mí hace poco para recordarme algo. El éxito de la iglesia no es la multitud que nos acompaña. Yo he estado en las iglesias más grandes de Bogotá y me he dado cuenta de algo. Antes de pandemia, las iglesias estaban muy llenas. Después de pandemia, mucha gente dejó de congregarse. Pero en este tiempo Dios ha prometido que habrá un avivamiento como nunca antes lo ha habido. Porque Dios quiere que la iglesia entienda que la fuerza del rey
No es la multitud del ejército. En otras palabras, Dios no depende que una iglesia tenga miles. Dios puede salvar el mundo entero con uno solo que se disponga para hacer su voluntad. Y aquí habemos más de uno que queremos hacer su voluntad. No escapa el valiente por la mucha fuerza. No te va a librar la fuerza. No te va a librar la fuerza. Hace 13 años atrás, yo confiaba mucho en mi fuerza, porque hace 13 años yo estaba más jovencito. Y entonces cuando uno está está por los 30, antes de los 30, los 28, antes de llegar a los 30, uno está en la plena fuerza, donde uno cree que esa fuerza es la que lo sostiene a uno. Pero esa no es la fuerza que Dios quiere que te sostenga. La fuerza que Dios quiere que te sostenga se llama la palabra de Dios. Dije la palabra de Dios. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. No está diciendo que tener animales es malo. No está diciendo que tener una finca o que tener vacas o tener caballos es malo. Lo que está diciendo es que en la antigüedad las guerras eran con caballos. No habían tanques de guerra ni había. Pero lo que está diciendo es, no confíes en el caballo. Pero si vas a la guerra y tienes el mejor caballo, pero si en la guerra no es Dios el que te protege, en la guerra, aunque tengas el mejor caballo, te pueden matar. ¿Cuántos me están entendiendo? No importa las armas que tengamos. Si no tenemos la protección de Dios, de nada sirve. Salmo 127. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la policía. En vano vela la guardia, en vano velan los del ejército. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¡Aló! Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En otras palabras, por más que te esfuerces por cuidar de tu familia, por cuidar de tus hijos, si no es Dios el que los cuida, será en vano todo aquello en lo que tú te esfuerces. ¿Cuánta gente hay que está domingo a domingo trabajando? Es que tengo que trabajar, pero ¿y de qué le sirve? Si no busca de Dios, si no se congrega. Esta semana observé una señora que estaba enferma y fue sana. Cuando recibe la sanidad dice, llevaba 12 años sin congregarme. 12 años sin asistir a la iglesia. Y decía, pero yo veo los videos. Y cuando veo los videos siento fuerzas, siento alivio. Y cuando recibe la sanidad le dicen, fuiste sana por la misericordia de Dios, pero tienes que dejar de ver a Dios como el Dios bombero. Porque ¿qué la llevó a buscar al Señor o a congregarse en la iglesia donde recibió la sanidad? La enfermedad. No nos puede empujar a Dios solamente lo malo. Nos tendría que empujar lo bueno. Bueno o malo, vamos a buscar a Dios, porque sabemos que el único que nos puede librar se llama Jehová de los ejércitos. Vamos a buscarlo porque tenemos entendimiento de que queremos buscar. No es porque somos buenos, voy a volvérselo a repetir. Por más buenos que seamos, solo Jesucristo es la entrada al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de Cristo. No podemos hablar de salvación si no tenemos el entendimiento de que necesitamos de un Salvador. Si no tienes a Jesús, no tienes nada, aunque lo tengas todo. Pero si no tienes nada y tienes a Cristo, según la palabra, lo tendrás todo, porque Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. A estas almas, dice aquí, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, sobre los que esperan en su ¿qué? Entonces usted va a decir esta palabra al final del año, se va a acordar de mí. Bienaventurados, misericordia. ¿Por qué estamos diciendo estas palabras? Que hay que entender que necesitamos de la misericordia de Dios hasta el final. No, la Biblia habla de la historia de Sansón y dice, y Sansón pensó que esta vez sería librado por Jehová como las veces anteriores, pero Sansón no se dio cuenta que Jehová se había apartado de él. ¿Por qué se apartó de Sansón? Porque Sansón estaba perseverando en el pecado.
Si tú perseveras en el pecado, Jehová se aparta. No estoy diciéndote si pecas, Jehová se aparta. Es si perseveras sin arrepentirte, sin ser humilde y sin reconocer que necesitas su ayuda, entonces Jehová se aparta y dice que los filisteos vinieron sobre Sansón y él, pensando que iba a ser librado, fue a ejercer fuerza, pero ya no tenía ninguna, porque Jehová era su fuerza. La fuerza se le fue porque Dios se apartó de él. He conocido mucha gente soberbia que piensan que todo lo puede, que todo lo sabe, y no son más que simples mortales. El que nos tiene con vida es Dios. La belleza pasa, pero lo que queda es el temor de Dios. Proverbios 31 dice: vana es la gracia y engañosa es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El ojo de Jehová está sobre los que temen y sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Dios va a librar nuestras almas de la muerte. Dios va a librar nuestras almas de la muerte. Cuando llegue el día de morirnos o Jesús venga por nosotros, la muerte va a querer venir por nuestras almas, pero Dios va a enviar a sus ángeles, Salmo 91, acerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece con piedra en el camino, y Él nos va a llevar directo al cielo, derechito, papá. Derechito, mamá. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por nuestras almas. Pero hay que esperar hasta el final por su misericordia y su salvación. Nuestra alma espera a Jehová. ¿A quién está esperando nuestra alma para cuando Él venga a llevarnos? A Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Por tanto, en Él se alegrará nuestro ¿qué? Porque en su santo nombre hemos confiado. En su santo nombre hemos ¿qué? La tercera cosa que vamos a decir a fin de año. La primera, bienaventurados. La segunda, misericordia. Y la tercera, en su nombre, en su santo nombre hemos confiado. Es tan poderoso el nombre de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo bajo el cual podamos ser salvos, sino solo uno, y es el nombre llamado Jesús. Para que en el nombre de Jesús, dice Efesios capítulo 2, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Qué estás esperando hoy? Un nuevo empleo, una sanidad, el perdón de los pecados, la restauración del alma, la libertad, liberación, sanidad de las heridas, protección. Lo que sea que tú estés esperando, es Dios el que te lo va a entregar. Recuerda que somos luz a las naciones. Comparte este video. Diga misericordia. Diga, hemos confiado en su santo nombre. Por lo tanto, 2023 lo terminamos en victoria, no en fracaso, en salud, no en enfermedad, restaurados, no destruidos, arriba y no abajo, siendo cabeza y no cola. Diga, lo mejor está por venir. Una vez más, diga conmigo, bienaventurados. Diga, misericordia. Hemos confiado en su nombre. Tenga los brazos levantados. Usted que está viendo este video, quiero terminar recordándole que usted necesita la misericordia de Dios. Usted no puede seguir viviendo en sus fuerzas porque se le van a acabar. Y de pronto usted no sabe si las va a poder volver a recuperar. Dios quiere darle una nueva oportunidad. No la postergue, no la aleje, sino que acérquese, porque recuerde, somos luz a las naciones. ¿Cuántos dicen amén?